Para denuncias públicas escríbanos a derechodecrítica@hotmail o opinadesmiderecho@gmail. Venir a este evento, a distinguidos invitados, a los medios de comunicación, a los alumnos universitarios. El día de hoy el programa 100% empresarial, vinculación escuela-empresa, fungimos como anfitriones para presentar al interesante libro El Poder del Aire, escrito por el señor Manuel Espino, que nos acompaña esta noche. Voy a proseguir a presentar a las personas que nos acompañan en el Presidium el día de hoy. Primeramente, al señor Manuel Espino, que es el autor del libro y exdirigente del Partido Acción Nacional. Un aplauso para él. También al doctor Antonio Mesa, que es el director general de Radiorama. Un aplauso para él. A mi compañero Rogelio Aguayo Aguilar, que es conductor y productor del programa 100% empresarial, y también es maestro de la UABC. Un aplauso para él. Al señor Manuel Ruelas, que es exdirigente del CENTE, sección 37. Un aplauso también. Al profesor Rigoberto Leiva, exdirigente del Sindicato del Seguro Social en el Estado. Aplauso para él, por favor. Al igual que el regidor Miguel Zazueta. Un aplauso. Ahora vamos a invitar a nuestro conductor y productor Rogelio Aguayo a que nos haga algunos comentarios. Bueno. ¿Se escucha? Sí. ¿No se escucha? ¿Sí? No. ¿No? ¿Te lo paso? Ya. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Gracias, Rocío, por tu excelente presentación y por tu compañía. Y como lo comentaba Rocío Adame, pues es para nuestro programa 100% empresarial vinculación escuela-empresa una oportunidad muy interesante de contar de fungir como anfitriones en este especial recinto que es la Cámara de Diputados, la casa de todos, que ha tenido bien las autoridades prestárnoslas para realizar este evento sin ningún problema. Al igual que se realiza hoy este evento, se puede realizar aquí cualquier otro de cualquier naturaleza, como en otras ocasiones ya lo hemos hecho. Y 100% empresarial a lo largo de los 10 años que tiene proyectándose en televisión, pues ha sido testigo de muchos autores, de muchos investigadores de libros que han visitado el estudio de televisión donde nos desarrollamos, pero que también ha salido del estudio de televisión a realizar otras actividades propias de la investigación, de la vinculación, que es nuestra principal herramienta y que es la que resaltamos, vinculación entre el sector gubernamental, el sector académico y el sector empresarial. Y estos temas que están vertidos en el libro del señor Manuel Espino, por supuesto que son de interés tanto para los partidos políticos, pero sobre todo para la sociedad, que es donde todos estamos representados de alguna u otra forma. Entonces, para beneplácito de nosotros y de todos los que les interese el tema de la política, que me imagino que no hay nadie que no le interese el tema de la política, pues vamos a tener en un momento más la oportunidad de escuchar de viva voz los motivos, los argumentos y las conclusiones de por qué se escribió este libro, no sin antes los comentarios del señor Antonio Mesa Estrada, director general de Radiorama. Pues por mi parte. Compañero. Bueno, ahora sí vamos a ceder la palabra al doctor Antonio Mesa Estrada. Él es director general de Radiorama. Yo soy yo. Yo voy para allá. Ok. Muchas gracias. Ya te voy a mover. En primer lugar, muchas gracias a todos por
estar aquí presentes. Creo que es una gran oportunidad tener un personaje de la talla de Manuel Espino entre nosotros. Comentaré esta charla diciéndoles que si leí el libro. Le decía a una persona hace rato que la mejor forma de decirle al autor que lo leí es hacerle algunas sugerencias de imprenta. La página 30, por ejemplo, debe decir Tesmalaca en lugar de Temalaca. No, pero son tipográficos, ¿no? Y si algo tuve que hacer en alguna época de mi vida fue revisar libros, precisamente. Exactamente. Así es que por eso le pasaría a nuestro querido Manuel algunas observaciones. Decía un distinguido chino: las ideas dividen y las acciones unen. Y el libro que el día de hoy tenemos el gusto de conocer es una larga sucesión de divisiones. Por nombres no quedamos. Unos se llamaban los criollos, otros los peninsulares. Luego unos los yorquinos y otros los escoceses. Unos los conservadores y otros los liberales. Unos los antireeleccionistas, otros los científicos, y ahí podemos seguir la historia hasta el día de hoy, que creo que hay por lo menos 3, 4, 5 o 7 grandes corrientes de nombres que ustedes pueden identificar con facilidad. Siempre los mexicanos agarrados de la greña, siempre peleándonos con distintos nombres, pero nunca con una causa común. Los partidos para el país han sido eso, partidos. Es decir, han dividido al país. Y a la hora de la hora no hemos tenido predominancia del interés nacional. La muy noble y leal Ciudad de México ha sido el escenario de todas estas divisiones. Saludó con alegría la llegada de los aztecas, que por cierto pasaron por aquí, por Volcán, aquí por el rumbo del Rojar. El único pueblo que ha caminado para el sur se equivocaron. Todos van para el norte. Imagínense si los aztecas se hubieran encontrado el águila aquí en Río Jardín. Tendríamos metro, ¿verdad? Llegaron los aztecas, llegaron los virreyes, llegó el ejército de las 3 garantías, y siempre la noble y leal Ciudad de México se prodigó ante la llegada del grupo triunfante. Llegó Juárez, pero también llegó Maximiliano, regresó Juárez, Madero, Villa, Zapata, Cárdenas, o sea, con todos la muy noble y leal Ciudad de México siempre se ha entregado, quizá con 48 o 72 horas de diferencia de uno a otro caudillo. Pero entonces nos planteamos, ¿qué es esto que estamos haciendo? Estamos haciendo una narración de hechos, estamos haciendo una descripción de personajes. ¿Qué es pues la historia? Y si nos quedamos con Carlyle, con Thomas Carlyle y la historia de los héroes, o nos vamos hasta Heródoto y hablamos de las sociedades. Este libro es más que nada el rescate de los momentos fundamentales de la historia del país. Es decir, es una historia obligada que hay que leer para tener una visión diferente de la que nosotros durante tantos años hemos leído a través de los libros de texto, pero también a través de ese continuo que ha sido el proceso de ideologización dentro del gobierno. Yo rescataría, independientemente del valor del trabajo que significa haber construido un libro de historia, que es tan difícil, el valor intelectual de hacerlo, es un libro que tiene culturalmente mucha información. Y yo rescataría de él varios momentos sobresalientes que los describe el libro y que pues no los podíamos, en mi caso yo no los había identificado en otro trabajo. Por ejemplo, la sordera o el autismo de nuestros gobernantes, que casualmente podemos citar 3 ejemplos que se dan
materialmente en una ciudad que es Ciudad Juárez. Me refería primero al presidente Juárez, quien en el libro nos narra Manuel cómo era un gobierno realmente emblemático, ¿verdad? Simbólico, cero presencia en territorio nacional y sin embargo aferrado al poder. 13 años en el poder de Juárez, ¿verdad? Que generó una especie de, como decíamos, de sordera respecto a lo que ocurría en el resto del país, y que aún así, cuando finalmente se recupera el control del territorio nacional, persiste en su actitud de no reconocer lo que ocurría en el resto del país. En Juárez también se da el suceso de cómo Porfirio Díaz se aferra al poder político. Es decir, ese autismo, ese querer desconocer la realidad de lo que ocurre en el país, casi el país soy yo, el Estado soy yo, al estilo de Luis XIV, se da en Porfirio Díaz, precisamente, y es en Juárez donde pierde la cabeza, pensando en ese menosprecio de la inteligencia hacia los mexicanos. Es decir, los mexicanos no se pueden gobernar. La democracia es para sociedades avanzadas. La democracia es para otros países, pero no para el pueblo mexicano. Por eso estoy yo, para tomar las decisiones por ellos. Y finalmente, ese privilegio de Epitafio, cuando renuncia en aras de los sagrados intereses de la patria, y lo representa. Hay que rescatar también del libro a esa primera transición que encabeza Francisco I. Madero, un hombre que realmente pues, nunca supo, con todo respeto, igual que el presidente Fox, nunca supo a dónde había llegado, y que sus periodos de gobierno fueron precisamente cada día perder control de la autoridad y de la investidura de la cual eran portadores. Debo rescatar un saldo particular que tiene el libro en materia de incluir en la vida pública del país la presencia de las organizaciones religiosas, señaladamente el Partido Católico y recientemente otros elementos, otras agrupaciones religiosas, como es el caso de los Tecos y el Yunque, de quienes tanto se ha hablado, de quienes tanto se ha dicho, y que bueno, la primera vez que los veo descritos en un libro. Pero ahí queda muy claro que hoy es un día bueno para recordarlo, como cuando Juan Pablo II llega a México por primera vez en 1978 y lo recibe un presidente laico, mejor dicho un presidente masón, porque Portillo era masón, ¿verdad? En un estado laico, vean ustedes la contradicción, dice, define los alcances de lo secular y de lo terrenal respecto del ámbito divino o del ámbito espiritual. Esto es particularmente importante porque vemos a un papa, a un religioso, que reconoce que está en un territorio en donde la religión, el Estado, la vida pública, la vida privada tienen ámbitos diferentes. Otro momento importante que también hay que rescatar del libro es cómo el autor construye un hilo conductor que le llamaríamos de la A a la Z y que describe con puntualidad lo que él conoce como, lo que él define como el sistema político mexicano. Y esto es muy interesante porque ese hilo conductor tiene algunas constantes como las que hemos dicho. Siempre hay dos o más bandos beligerantes, siempre ganan unos y pierden los otros, siempre el que gana borra a los otros o trata de borrarlos, y finalmente el objetivo
del ganador es el poder por el poder. Sin embargo, el sistema político mexicano, rediseñado a partir de la revolución, entra en crisis cuando el presidente Díaz Ordaz tiene que abrir la Cámara a las llamadas oposiciones, cuando su sucesión es un infarto, el presidente que le sustituye es exactamente lo contrario de lo que él deseaba, y el presidente que le sustituye, que es el presidente Echeverría, le da una agudización al sistema político a partir de no incluir en el gobierno a nadie que no sea de su equipo. Rasgo fundamental del sistema político mexicano. Bueno, otro de los rasgos precisamente constantes en esta sucesión es como inventarle siempre un mito a la sociedad mexicana que le permita a la sociedad aglutinarse en torno del Salvador de la Patria. Estamos tomando el nombre de un autor de un libro. La conspiración comunista hace que el pueblo mexicano se agrupe en torno a su gobierno. La amenaza del imperialismo, etcétera, para no entrar en muchos detalles. Por último, dentro de este esquema tan bien descrito, viene la presencia de nuestro amigo Ernesto Zedillo, cuando en el agotamiento del modelo establece la sana distancia con su partido y prepara la transición hacia la democracia. Valoraríamos los últimos dos capítulos, las últimas dos secciones del libro, como una reflexión de los últimos dos sexenios, y particularmente la reflexión aguda, crítica respecto al sexenio del presidente Calderón y sus consecuencias para el sistema político mexicano. Este es un libro, es un trabajo de profunda cultura política, pero de una muy amplia lectura y raciocinio. Rescata una visión equilibrada de la historia desde la perspectiva del poder. Entonces, esta es una historia, casi dije, es un trabajo de ciencia política más que de historia. Y finalmente, yo terminaría diciéndoles que en lo particular yo lo disfruté mucho, y yo quisiera que muchos de ustedes tuvieran la oportunidad de hacerlo, y más, muchos más mexicanos tuvieran la oportunidad de leer. Quienes andamos metidos en las locuras de la política, créanle que va a ser muy útil para entender cómo el sistema político mexicano tiene algo que podrían envidiarle algunos de los seres vivos, la capacidad de regeneración, de autorregeneración. Es impresionante. Pero mejor ver el libro, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ceder la palabra al autor del libro, al señor Manuel Espino. ¿Nos acompaña? ¿Te gusta parar o...? Muy buenas noches, me siento muy contento de esta maravillosa oportunidad de platicar con ustedes con el pretexto de este libro, que quiero en primer lugar poner en contexto de por qué lo escribí, por qué se titula como se titula, pero antes de hacerlo, pues agradecer a mis amigos aquí en la mesa del presidente que me acompañen. Particularmente quiero agradecer la promoción de este evento por parte del programa 100% empresarial. Muchísimas gracias. Agradecer también el respaldo del doctor Antonio Mesa para la dirección de este evento. Por supuesto, la magnífica participación de la licenciada Rocío Adame, que además estoy muy bien acompañado por aquí. Muchas gracias. Bien, quiero comentarles brevemente, decía, el poner en contexto lo que esto puede significar para mí y lo que quiero que signifique para muchos. Yo no soy escritor, primero tengo que anticipar eso, no pretendo invadir ese espacio. He escrito algunos libros, pero no quiero todavía asumir o presumir que pueda ser un escritor. Pero uno escribe cuando tiene ganas, deseos de compartir un punto de vista con otras personas.
Este es el sexto libro que yo escribo, pero fue el primero que comencé a redactar. Me tardé un poquito porque lo comencé a redactar allá en 1998. En el 98 ya se intuía en la política mexicana que estaba cerca la posibilidad de una alternancia en el poder gubernamental, concretamente en la presidencia de la República. Se veía ya como muy posible que el larguísimo esfuerzo de transición hacia la democracia aquí fructificara en un cambio de siglas partidistas en la presidencia de México. Ya el grandote, el bigotón, de las botas, andaba recorriendo el país y ya había generado una gran convicción en muchos ciudadanos de que debía haber un cambio del gobierno y se veía como muy posible que él fuera el presidente de México, hablando del 98. Entonces el olfato político ya de muchos hacía suponer que vendría ese cambio, después de una larga historia de un solo partido en el poder presidencial, un poder que se ejerció en ciertos momentos con gran eficacia, con gran éxito, con gran beneficio para el país, pero también de la mano de esos éxitos, de esa evolución institucional, pues había engaños, había corrupción, había desencanto, había enojo de la sociedad. Entonces yo decidí ponerle a mi libro Año 2000, el fin de un engaño. Como no lo puedo escribir, y como yo pretendía publicarlo en un año de sucesión presidencial, precisamente porque la trama más importante del libro, como dijo el doctor Antonio Mesa, que efectivamente hizo su tarea, le hizo muy bien, la de leer el libro. La trama principal es la lucha por el poder presidencial. Entonces yo pensé, voy a escribir un libro. Decía o se dice que en esta vida hay que sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. He sembrado muchos árboles, ya tengo 3 hijos y ahora ya tengo 6 libros. Pero en aquel tiempo soñaba con hacer uno. Y pensé, bueno, pues la pongo fácil. Como no va a ser muy fácil escribir un libro, no sabe qué significa esta aventura. Hago un libro, lo publico un año presidencial y a los 6 años después, le agrego lo nuevo y lo voy actualizando nada más. Me decía Miguel Ángel Porrúa, que es el director de la editorial que lleva su nombre, cuando leyó el libro, el borrador, un engargolado, y le platiqué esto del título del libro, me dice: Manuel, no le cambies mucho el libro, ya se ve lo que va a pasar. Yo quería publicar el libro antes de las elecciones, lo más seguro es que ahora pierda el PAN. Entonces deberías de ponerle año 2012, el fin de otro engaño. Pero dije, no, déjamelo así como lo estoy planteando ahora, el poder del águila, ¿no? Porque hago referencia en el libro a lo que significa el poder presidencial, simbolizado, significado en mucho, por el escudo nacional. Ese escudo nacional que cuando lo usan los presidentes, gobernadores, bueno, hasta el chofer del regidor, bueno, no de todos, por supuesto, algo sienten contra el escudo nacional que se transforman, se sienten todopoderosos. Y todos muy frecuentemente me refiero en el libro a la banda presidencial. Es que el que se la pone en el pecho, algo le sucede, que se siente muy cercano a Dios. Imagínense si eso pasa en México, ¿cómo están los argentinos ahora que tienen papa? Algunos argentinos se sienten degradados porque ya tenían en Maradona a su Dios. Ahora nada más tenemos papa. Bueno, pues aquí el símbolo presidencial, el símbolo del poder, ha sido exageradamente utilizado en beneficio de grupos, de personas, en detrimento de los intereses de la sociedad. Entonces, en muchos momentos hago referencia de esa ambición por tener la banda presidencial, por el poder que le aporta a la persona que la lleva. En otros momentos hago referencia ya no a la banda, sino a la silla, que finalmente sigue siendo lo mismo. Porque ha habido presidentes que se sienten en la silla, se sientan y
y verdaderamente sienten que están en el trono, se asumen como reyes. Es más, hay historias de presidentes que así se comportaban. Detallo anécdotas breves, por ejemplo, de Antonio López de Santana. Ese era su nombre, pero se puso un nombre como 5 veces más largo, porque se le hacía corto su nombre cuando llegó a la presidencia de la República. Se reeligió varias veces, fue 11 veces presidente de México. Era un hombre excéntrico, se sentía verdaderamente como Dios. Y si era el presidente, si llegó a ser presidente, era adorable, era digno de grandes honores, de grandes ceremonias. ¿No sabes eso? Le da una cachetada. Y entonces, López Santana, por ahí lo narro, detalles muy poco conocidos. López Santana se quería tanto que ya después de ser presidente, un día que perdió una batalla, o más bien una batalla, le arrancaba una pierna, la levantó con honores, con cariño, hizo ceremonia, le mandó decir una misa, la sepultó en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Y algo que no lo quería, fui, la desenterró, la amarró con una soga a la silla de su caballo y por ahí atrás, y la manda a desterrar. Les puso decirles cómo le fue al pobre ingrato que tuvo esta salida. Ese tipo de actitudes, ¿mandé? Esas actitudes excéntricas de personajes que fueron presidentes de la República. Entonces, en el libro se van narrando este tipo de acontecimientos o de comportamientos personales, al mismo tiempo que se describe cómo es que durante 200 años hemos desarrollado una dinámica de confrontación política por pretextos ideológicos. Las ideologías han sido el pretexto al pleito político. En el fondo lo que ha habido es un interés, un afán desproporcionado de tener el poder, de ostentarlo, de ejercerlo. Aquí los presidentes heredaron el viejo comportamiento de los grandes tlatoanis aztecas, que eran los dueños de la vida de los demás. Y para acabarlo de apurar nos trajeron una cultura de poder autoritaria, los españoles cuando llegaron, y la mezcla de esas culturas de poder pues generaron o aportaron a la política mexicana prácticas, vicios, que hemos venido guardando como en un almacén de mañas, y cada vez que se ofrece sacamos una o aquella, la que sirva. Desde que llegó la figura del Ayuntamiento de México comenzaron los primeros fraudes electorales para elegir ayuntamientos, allá en tiempos de la colonia. El primer presidente de México inauguró la etapa del dedazo, de la preferencia, de decir este va a ser el bueno. Mi paisano Guadalupe Victoria decidió quién fuera el sucesor, nada más que su sucesor no ganó la presidencia. En aquel tiempo se elegían, se emitían por los votos en los congresos de los estados, eran los que elegían a los presidentes. Cuando llegan los correos electrónicos, no había en aquel tiempo, pero cuando llegan los mensajitos, como llegaban en aquel tiempo al Congreso de la República, pues todo hacía saber, o todo indicaba que quien había ganado la presidencia de la República era Gómez Pedraza. Y cuando llegan los paquetes al Congreso, se hace alguna maniobra interesante y resulta que no, que el ganador fue Vicente Guerrero. Vicente Guerrero llega a la presidencia con el primer fraude electoral presidencial, una práctica que llegó para quedarse. Y entonces comienza a desarrollarse una cultura de fraudes, de todo tipo de trampas, que se siguen usando en los procesos electorales. Y si no me creen, espérense unas semanas para que vean todo lo que va a suceder aquí en Baja California. Las escaramuzas, los pleitos, las vendetas ideológicas, que son el pretexto para ganar el poder a como dé lugar, como sea. Yo comentaba en la mañana una anécdota de algo que
me ocurrió alguna vez que fui a España como observador electoral. Sí, una mañana que me tocó estar ahí frente a lo que aquí llamamos una casilla electoral. Estaba por ahí una señora leyendo una revista, sentada a un lado de una mesa, en la mesa unas boletas electorales y por allá las urnas. Y llegaban ciudadanos, identificaban, le daban su boleta en un padrón, una palomita, y ya, Manolo, a votar. Y después de un buen rato de Estados Unidos, le digo, me acerco con la señora y digo, señora, yo la veo sola aquí, usted. Sí, listo, sola, estoy encargada de ver las boletas. No le da miedo que alguien se las robe las boletas electorales. Me volteé a ver eso, pero dice, ¿y eso quién se va a quedar robando los boletos electorales? Así como que, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, inconcebible. Pues no puede ser. Pero además, aquí no hay escrutadores de partidos, representantes de los partidos que vengan a cuidar la jornada electoral. Que esté la prensa por allá afuera, los policías por allá, los soldados allá, a 3 cuadras, por si algo sucede. Los ciudadanos observando la elección, los de un partido, los de otro. A ver, así venga. Pues no, ¿para qué? No, si son las elecciones nada más, ¿no? Y yo pensaba, híjole, qué pena. Pues es que tenemos la incultura de la trampa. Somos tan desconfiados y tan mañosos aquí. Inventamos tantas maneras de hacerle trampa al otro. Hemos tenido que desarrollar un sistema electoral donde nos cuidamos todos de todos. Una credencial de elector que tiene fotografía para identificarnos, tiene que ser igual a la que está en el padrón, una clave de elector y al reverso un número de registro y un código de barras y nuestra huella digital ahí, y todo para que no la podamos falsear, y todavía después de que votamos como si fuéramos recién nos marquen con una tinta indeleble para que no vayas a formarte otra vez y vuelvas a votar. Hijo, dices, pero es que está pasando en este país. Toda esa cultura, ¿por qué es así? Se explica en el libro, o sea, cómo fue evolucionando esa incultura de la mañosada, del fraude, de la trampa, que tanto ha desprestigiado a la política, que tiene tan desprestigiados a los partidos y por lo que nos hemos desprestigiado nosotros los políticos. Entonces, esto se explica por aquí. Se habla también de temas que muy poco se abordan en los libros de historia. Este no es un libro de historia. Yo no soy tampoco historiador. Me costó mucho trabajo escribirlo, porque a la hora que va uno a buscar fuentes de información en libros de historia, se encuentra uno que hemos tenido historiadores igual de mañosos. Tiene el título de historiador, pero uno escribe la historia de otra manera y otro la escribe de otra. No es fácil. Tiene que andar buscando fuentes, a veces fuera de libros de historia, en documentos, para corroborar que esto que se dice es cierto. Hasta eso es difícil. Somos un pueblo que no conoce su historia, que conoce la versión tipo Walt Disney de la historia de México, lo bonito de nuestra historia, los grandes personajes, los héroes que nos dieron patria. Nos hemos inventado una cantidad de héroes que los tenemos en pedestales de piedra, de mármol, de cantera, que muchos de ellos dicen, híjole, habría que bajarlo de ahí porque de héroe no tuvo gran cosa. Pero vamos aceptando que fueron muy héroes. Sin embargo, de ellos se habla todo lo bonito, todo lo positivo, todo lo ejemplar que fueron, y no hay tal cosa. No dejan de ser héroes quienes con buena intención emprendieron grandes empresas en este país y terminaron a veces equivocándose o convirtiéndose en asesinos. Y de eso los historiadores no nos hablan. Todo se disimula, se matiza o de plano se tergiversa. Hay mitos verdaderamente que dan pena. Algunos, como el famoso caso de los niños héroes. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, un maestro hasta llorando nos platicaba que el general Winfield Scott, a cargo de las fuerzas norteamericanas, estuvo combatiendo contra los niños héroes. No sabía que eran niños los que estaban defendiendo el castillo. Y cuando ya
sometió a los habitantes del hoy Museo Nacional de Historia. Cuando se acerca al castillo, se encuentra un cadáver envuelto en una bandera y se da cuenta que era un niño. Y pregunta indignado, ¿dónde estaban los hombres mientras estos niños defendían el castillo? Hasta los americanos se sintieron avergonzados. No es cierto, eso no pasó. ¿Quién sabe cuál historiador se le ocurrió poner eso para que los que leían la historia sintieran bonito? Pues porque el mismo presidente de la República, que fue mi paisano, Miguel Félix Fernández, fue conocido como Guadalupe Victor, un día por decreto presidencial ordenó que la historia se escribiera para estimular el orgullo nacional. Está bien, eso está muy bien, pero no tiene que ser con mentiras. Y entonces abusaron los historiadores, y entonces en México se habla de una historia oficial que no necesariamente corresponde con la historia. La historia es lo que ocurrió, punto. Nos guste o no nos guste, ocurrió. O sea, hay que escribirla como fue, no como hubiéramos querido que fuera. Ese es un problema que tenemos, o sea, no conocemos ni nuestra propia realidad histórica. Nosotros nos sentimos muy orgullosos cada 15 de septiembre, hasta vamos al Palacio Municipal o al Palacio del Gobierno del Estado, con el Zócalo en la Ciudad de México, se llenan las plazas de armas, los zócalos de todo el país, para celebrar la independencia de México. Está bien. Yo me pregunto, ¿y por qué no la celebramos el 27 de septiembre? Que fue cuando se consumó la independencia. No, la celebramos el 15, el día que se inició. Y se inició por razones accidentadas, casi circunstancialmente se dieron cosas que forzaron a adelantar la lucha de independencia. La Junta de Notables que la decidió se la encomendó a un cura, Miguel Hidalgo. No tienen ni idea de lo que iba a hacer, pues era cura, no era militar. Y ahí va, a ver qué sale, va, a convocar una lucha de independencia. Y al rato le gustaban los balazos. Y al rato el cura Hidalgo ya se convirtió en un asesino. Y se olvidó de la causa de la independencia que quería poder. Algunos meses de haber iniciado la lucha de independencia, seguramente con buena intención y con todo el romanticismo, ya eso se había pasado a segundo término. Ya hasta Allende, que era su segundo de a bordo, que ese sí era militar, ya estaba molesto por Hidalgo, al grado que trató de envenenarlo. Esas confrontaciones entre los caudillos de la independencia, no, todo se habla lo bonito. Entonces, se ha ido sembrando, o se ha ido quedando sembrada en la historia de México una versión tergiversada de lo que hemos sido en el pasado. Se convoca el 15 de septiembre de 1810, sí, pero es hasta 11 años después cuando se consuma la independencia. Y somos un país en el mundo raro en ese sentido, que todos los países que tuvieron alguna lucha de independencia celebran la independencia, la fecha en que se consumó, en que se logró, no cuando se inició. Mi esposa y yo celebramos nuestro aniversario, que cuando nos casamos, no es cuando nos hicimos novios, ni me acuerdo cuando nos hicimos. No es cuando tuvimos la intención de emprender algo. El que termina su carrera celebra cuando se titula, no cuando se inscribe en la universidad. Ahí tiene la intención, pero se queda en el camino. Hidalgo se quedó en el camino. Hidalgo a un año ya no existía. Y pasaron muchas cosas. La independencia se suspendió a ratos, se convirtió en escaramuzas, en pleitos, en fin. Pero la lucha ideológica impidió que los historiadores que escribieron con tinta ideológica reconocieran que fue Iturbide y fue Guerrero, que fueron ambos quienes lograron la consumación de la independencia. Nada más que aquí también se habla de la lucha por el poder de dos grandes instituciones, la Iglesia y las logias masónicas. La Iglesia tuvo el poder económico, social, político, de todo tipo en este país, desde la colonia hasta los tiempos de la independencia. A principios de aquel siglo, del siglo XIX, comienzan a llegar personajes de Europa que venían con otras ideas, que eran masones. La masonería había surgido apenas décadas antes, Francia,
y en la Revolución Francesa influyeron mucho. Pugnaron porque la iglesia ya no tuviera poder político, poder social, que se dejaran a lo suyo. Y esas ideas estaban acá y la iglesia, no sé, ¿cómo? Si tengo ya aquí 3 siglos siendo la dueña de todo, digan, estos van a quererse encaramar, ¿no? Que hagan fila. Y entonces comienza una lucha por el poder entre las logias y la iglesia. Causó muchos problemas en la historia nacional. La guerra más sangrienta en aquel siglo que fue la Reforma se dio por un capricho de la iglesia. Porque Juárez tenía razón, había que separar la iglesia del Estado. Había que quitarle privilegios a la iglesia. Y la iglesia no cedió. Y asusó a sus fieles a la guerra. Ya iba Miguel de Amón, la principal espada del lado conservador. Y a punto estuvo de ganar. Perdieron. Una guerra innecesaria. Como la guerra de los cristeros ya en el siglo pasado, del 26 al 29, que inicia calles una persecución religiosa. Pero los obispos le dicen a los fieles, órale compañeros, a defender la religión, así sea con la vida. Ahí van los fieles creyentes a dar la vida por la religión, y al rato los obispos ya andaban en Estados Unidos. Los dejaron solos. Esa lucha entre la masonería y la iglesia ha sido muy fuerte. Ha estado una lucha que ha llegado a un debate verdaderamente radical, que involucra crímenes, el crimen del general Posadas, cuando los obispos acusaban al gobierno de Salinas. Salinas era masón, y se les dijo a ella, no se equivoquen, yo no fui el que mató a su cardenal, fueron los masones, fueron las logias. Esos pleitos ideológicos radicales permanecen. Ya ha evolucionado la iglesia en esa actitud social, en ese afán por estar cerca del poder. Ya ha evolucionado la masonería, está en otra actitud, y qué bueno. Pero son temas pues de los que no se habla con frecuencia, o más bien casi no se habla. Y este libro trata de ponerlos sobre relieve porque son parte de nuestra historia. Los grupos secretos, de un lado y de otro, han sido o han existido desde el tiempo de la independencia. Hubo un grupo secreto de católicos que se llamaba los Guadalupes, en honor a la Virgen de Guadalupe. Como en honor a la Virgen de Guadalupe, Guadalupe Victoria se puso ese seudónimo. En aquel tiempo de la independencia, acuérdense que con la imagen de la Virgen de Guadalupe se ayudó Hidalgo de esa imagen para estimular el sentimiento nacional y convocar la independencia. El grupo de los Guadalupe fue un grupo secreto, organizado, que proveía armas, estrategia a los insurgentes en la capital y sus alrededores. Y de esa forma de operar, de organizarse, hubo muchos grupos a lo largo del tiempo. En el tiempo de la persecución religiosa surgió grupos de ese tipo, grupos como la U, grupos como las ligadas al Campanario de Acre, que eran de mujeres, y muchos más. Más adelante surgen los ecos, las legiones, el FUA, el Muro, el Yunque, etc. Grupos de los que la gente quiere hablar en voz bajita. Dios que hable, no, que les vas a aplicar. Ese afán de simular nuestra historia. Y una simulación que llega a los extremos, como ya lo dije en el caso de la independencia, pero también de falsear el episodio revolucionario. Esa gran gesta heroica que trajo justicia social, que modificó el comportamiento social de México, que generó grandes héroes, que defendió un proyecto nacional. No, pero ¿cuál proyecto nacional? ¿Cuáles héroes? ¿Cuál justicia social? ¿Cuál revolución? Una causa ciudadana. No la había. Se dieron pleitos, vendetas entre caciques que querían controlar partes del territorio nacional, se mezcló con los afanes del poder presidencial, y hizo un escaramuza, un verdadero, una revolución sin ningún sentido. Y finalmente el que la convocó, que tuvo una idea de lo social, la convocó, Francisco I. Madero. Pero Francisco I. Madero, pues era medio ingenuo, era medio raro, valiente, sí, iba contra el autoritarismo del presidente en turno Porfirio Díaz, que ya tenía
más de 3 décadas en el poder, pero verdaderamente era raro Madero. Y cada 20 de noviembre nos estimulan del sentimiento nacional con el tema de la revolución. Acabamos de pasar el bicentenario, 100 años de la revolución y 200 del inicio de la independencia. No hubo nada, absolutamente, no hubo revolución, nada. Francisco y Madero, que valientemente se ha enfrentado al régimen de Díaz, por ese enfrentamiento llega a estar en la cárcel en San Luis Potosí, por influencias de la familia, le conceden la libertad condicional, sale de ahí y contra lo que tenía que hacer, que era estar en San Luis, no tenía permiso de salir, huye al norte, cruza la frontera, se instala en San Antonio, y en San Antonio escribe el plan de San Luis, algo que había concebido desde que estaba en la cárcel. Y el plan de San Luis, como el mismo Madero lo reconoce. Bueno, Madero reconoce en su libro La sucesión presidencial, que había escrito antes de ser candidato, antes de estar en la cárcel. En su libro reconoce que su hermano Raúl con frecuencia le insistía en que él tenía que encabezar un gran movimiento social en México. Lo dice Madero: durante 7 años mi hermano me insiste a diario en que yo entre. Y entonces Juan Fran San Antonio hace el plan de San Luis y convoca a la revolución, siguiendo las insinuaciones de su hermano Raúl. Nada más que su hermano Raúl había muerto 8 años atrás. Murió a los 3 años de edad, se tropezó, agarró una lámpara de petróleo, se bañó, se quemó y se murió. Raúl. Pero Madero era espiritista, está bien, cada quien. Y en una de sus sesiones de espiritismo, en sus sesiones espiritistas, su hermano le hablaba. Entonces resulta que tenemos una revolución inspirada desde el más allá. Una revolución que ni siquiera empezó el 20 de noviembre. Claro, hay quienes se confunden porque hubo otro hermano Raúl, que fue general, murió allá en los 80. O sea, apenas hace algunos años. General, que era el hermano más chico de Madero, a quien sus papás le pusieron Raúl, en honor de aquel Raúl que murió cuando tenía 3 años. O sea, realmente el que concibió la Revolución Mexicana fue Raúl. Y en el plan de San Luis, Madero dice: convoco a los mexicanos a que se armen y que el próximo 20 de noviembre iniciemos una lucha armada por este país. Y también le pasó lo que le pasa a muchos políticos, a muchos presidentes o gobernadores, que sus colaboradores le dicen: no, hombre, todo va bien, usted ni se preocupe, ya tenemos todo armado. Eso es una práctica. Entonces, el gobernador vive en rabia, y el presidente aislados allá, sin enterarse de la realidad, pero su equipo les dice: no se preocupe, que hoy, el 20 de noviembre, se arma la grande. Y el 20 de noviembre viene con su hermano y con su papá de San Antonio, rumbo a Piedras Negras, cerquita de Piedras Negras, un poquito al norte de Piedras Negras, en Coahuila. Pancho venía ya con sus cananas, emocionado porque iba a iniciar la lucha armada. Se imaginaba unos 1000 mexicanos allí en la frontera esperando, listos para echar bala. Y entra, ¿no? Había 8 pelados ahí, con él y su hermano, eran 12. Se frustra Madero, se regresa a San Antonio. Y los únicos que echaron bala ese día fueron los hermanos aquí de Cerdán en Puebla, y ese mismo día los mataron. Fue la revolución. Fue el 20 de noviembre. Mentiras. Dense cuenta, en el país que vivimos, un país de maquillajes históricos, o de maquillaje en la historia. Pero bueno, ustedes lo van a leer
el libro, también se hace insistencia en cómo la política a veces se dirime con desesperación, matando al adversario, al que piensa distinto, al que me pueda hacer sombra. Iturbide fue el gran libertador de este país. Al poco tiempo lo asesinaron. Guerrero, que le ayudó a consumar la independencia, un rito masónico se encarga de imponerlo en la presidencia de la República por la vía del fraude. Eso es la realidad. No estoy hablando más de los masones, tengo grandes amigos ahí. Como tengo grandes amigos católicos, bueno, no quiero disimular la realidad, soy católico, apostólico y romano. Yo me siento más porque tenemos un papá latinoamericano. Pero son cosas como fueron. Y la realidad es que se asesinó a Iturbide, que se autonombró emperador. Se asesinó al primer presidente. El primer presidente asesinado fue Guerrero. Mandan a asesinar los que lo habían nombrado. Benito Juárez, el gran personaje mexicano, el mexicano más conocido del mundo, un estadista, un hombre bien intencionado, un hombre que estimuló mucho el orgullo nacional, la unificación nacional la logró como nunca se había dado Benito Juárez. Una presidencia itinerante, un gran cariño a su país, resistiendo la invasión francesa, las presiones de los gringos, terminó dando muchas canonjías a ellos. Pero finalmente, Benito Juárez, ese gran héroe, el gran prócer, también se enamoró de la silla presidencial, yo no la quería dejar. Y se religió, y se volvió a reelegir, y tuvo que torcer la ley, pero él se religió. Tanto que un amigo entrañable suyo, masón como él, oaxaqueño como él, terco como él, dijo, bueno, pues también yo quiero. ¿Por qué no vas tú? Los dos han sido estudiados en la misma escuela, en un colegio. Juárez terminó su carrera de liceo, el otro no terminó. Ese se graduó en la Escuela de la Vida, Porfirio Díaz. Juárez lo hace jefe del ejército, realmente el héroe, el gran héroe de la batalla del 5 de mayo. Fue Díaz, no Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza era el general que estaba a cargo, pero ni siquiera estuvo ahí en el momento de los catorrazos. Estaba a jugar baraja y andaba en eso cuando arranque esta. Y entonces Porfirio dice, yo también quiero ser presidente como mi paisano, pero aquel no quería dejar el poder, estaba enamoradísimo de la silla presidencial. Y 2 veces intenta derrocarlo con 2 planes que convoca. Ahorita hablaré de los planes, porque en este país se han hecho planes para todo. Total, no logra derrocar a Díaz. Y Juárez deja la presidencia, pero porque se murió. Muere en Palacio Nacional. Y los historiadores dicen, angina de pecho. Angina de pecho. ¿Quién lo dijo? ¿Quién sabe? Esto es fácil, angina de pecho. Pero en aquel tiempo la sospecha era, no, lo mandó matar o mandó envenenar Porfirio Díaz. Esa era la sospecha. Porque estaban enfrascados en una lucha por la silla presidencial. Pero no quiten eso de la historia, borren eso. No se puede decir que Porfirio Díaz lo quiso envenenar, como que murió envenenado nuestro gran prócer. No, murió de angina de pecho, punto. Y si no, demuestren lo contrario. Y finalmente, tampoco llega Porfirio Díaz a la presidencia, llegan otros, pero más adelante logra hacerse de la presidencia de la República. Porfirio Díaz enarbolaba la bandera de la no reelección. No reelección, no reelección, no reelección. Ganó y se le olvidó la bandera de la no reelección. Luego 34 años en el poder. Se reelegía. Hizo muchas cosas buenas, otras no tanto. Y también hubo un plan, el plan de San Luis, para derrocar a Porfirio Díaz. Y es que esto de los planes, amigos, ha sido una práctica recurrente en nuestro país. El plan de las 3 garantías para consumar la independencia, después el plan de Casamata para derrocar a Iturbide, después el plan de Ayutla, el plan de Allanda, muchos planes para derrocar a Santana, para derrocar a Juárez, para derrocar a Porfirio Díaz.
el plan de Agua Prieta, antes el plan de Ayala para derrocar a Madero, después el plan de Agua Prieta para derrocar a Carranza, que algunos de esos planes terminaron con asesinatos, el asesinato de Madero. El plan de Agua Prieta derivó en el asesinato del presidente Carranza, o sea, asesinatos de presidentes. Hemos tenido en este país asesinatos de presidentes y sospecha de asesinatos de otros, como de Juárez. Entonces, la verdad, tenemos una historia maravillosa, que hay que conocerla y no asustarnos. Esa es nuestra historia. No, pero es que prefiero no enterarme, prefiero quedarme con la historia de Walt Disney. No, hombre, como decía Cervantes, la historia es maestra de la vida. Es justo que conozcamos nuestro pasado, nuestra historia, porque eso explica lo que somos, eso explica nuestro presente, eso nos puede sugerir cómo hacer cambios para el futuro, para no seguir repitiendo la misma historia. Álvaro Obregón fue presidente de la República. Después se las ingenió para que su amigo del alma, Plutarco Elías Calles, fuera presidente, bajo un acuerdo. Después Calles, yo regreso otra vez y tú me ayudas a regresar. No había la reelección, ya quedó apestada la reelección hasta la fecha. Ahora hasta la reelección hace falta para su caso, pero bueno, quedó apestada la reelección desde Porfirio Díaz. Como no había reelección sucesiva, pues lo que se acostumbraba eran esos acuerdos. Yo voy ahorita y a la siguiente te digo para que tú regreses. Ese fue el acuerdo entre Calles y Obregón. Pero Calles ya dijo, no, pues imagínate, es este. Mejor modificamos la ley para yo volver a ser. En esas escaramuzas, en esas diferencias que se dieron entre ellos, que han sido grandes amigos, realmente como hermanos, se querían muchísimo, en los hermanos, en lo personal. Pero cuando busca la presidencia y la gana Álvaro Obregón, estaba en Sonora, en el sur, en Ciudad Obregón, en su tierra, le llega un mensajito por Twitter y le dicen, señor, véngase al Congreso, usted ganó las elecciones, véngase por la circunstancia de mayoría. Y ahí va. Y hace una gran fiesta, las paradojas de la vida. Quería vivir en la República y lo matan. Y digo las paradojas de la vida, porque cosas que tampoco son muy conocidas, porque los historiadores no quieren hablar de estas debilidades humanas de los grandes héroes. Obregón. La paradoja está en que cuando se dio la batalla de Celaya y se enfrenta a Villa con Obregón, ganan los obregonistas. Pero en esa batalla, un granadazo proveniente del bando villista le arranca el brazo derecho a Obregón. Y en su desesperación, que era un gran militar, y vio lastimado su orgullo militar, sacó la pistola con la mano izquierda, se la puso en la sien y le caló el gatillo varias veces y no tenía balas la pistola. Lo agarraron sus subordinados, se lo dijeron, no, mi general, tranquilo. Pero el día que lo mataron, la pistola que le vaciaron en la cabeza tenía todos los cartuchos en la recámara, en el cilindro. Paradojas de la vida. Cuando cayó no pudo meter el único brazo que le quedaba, ya iba muerto. Y estos crímenes políticos, ese fue el presidente. Y volvió a ganar y lo mata un fanático religioso, José León Torato. Y la sospecha, en aquel tiempo se preguntaba, había un presidente interino que era Emilio Portes Gil. Y Calles detrás del trono. Calles era el tiempo del maximato, era el tiempo en que Calles ya no era presidente, pero controlaba al presidente. O sea, en turno estaba el presidente Emilio Portes Gil. Cuando asesinan a Obregón, la gente preguntaba, ¿quién lo habrá mandado a matar? Y la gente decía en tono así de broma, que podemos sacar, cállese, pórtese bien. Como insinuando Emilio Calles y Portes Gil, era obvio, ahí estaba el peligro político detrás de aquello. Fue como cuando se mató a Colosio, en 94, que la gente preguntaba, ¿quién nos mandaría a matar? ¿Cómo dice? Pues está pelón, sabe. No, del Yunque todavía ni se hablaba tanto. Es otro mito. Y entonces, esos crímenes políticos han estado presentes. Acabo de mencionar
el de Colosio, que no está tan lejano. Digan a Villa, a dejar de andar de rijoso. Ya sabes que detérate de la política. Vete a una hacienda allá en el norte, en Cantillo, ya hasta ranchero y olvídate de la grilla. Pero un día, cuando venía a la sucesión presidencial, le preguntan, precisamente la del 29, la Bobby Goni, que lo matan, a un periodista Parral, y le preguntan, oiga, don Pancho Villa, ya vienen las elecciones, no falta mucho, ya se siente el movimiento político. ¿Te levantar? No, yo ya, grande para esas cosas. Y tiene su gallo, no, pues ahí me gustaría que fuera Fito, Adolfo de la Huerta, mi amigo, ya fue presidente, pero fue interino y fue muy bueno. Hoy estoy yo acá en el norte, me gustaría que él fuera el presidente. Carlos Arroz, pero peor cuando dice, yo lo ayudaría. Yo tengo como unos 20,000 pelados en el país para ser el presidente. Habló de más, a la semana fue un cuello. Digo, los crímenes políticos. Pero los crímenes políticos no están en los libros de historia, en los periódicos recientes. No acaban de matar al secretario de Turismo de Jalisco. No recientemente, hace apenas 2 años, mataron a un candidato de gobernador. No en el 2010 mataron a 6 alcaldes, a 4 diputados federales, a 2 diputados locales, a varios candidatos, a varios dirigentes de varios partidos políticos. Secuestraron a un ex candidato presidencial, a Diego Fernández Ceballos. O sea, el crimen político está alrededor. Bueno, eso fue aquí, cerquita. Entonces, esa es la dinámica política que tenemos, que ha sido de confrontación de pleitos. Y el libro finalmente lo que propone es: mexicanos, no nos resignemos a que esto siga así. Este país es nuestro. No tenemos que estar dependiendo de las escaramuzas que arman los grupos políticos o los partidos. Cambiemos la forma de ser de los partidos, su fisionomía, su diseño, su orientación. Inauguremos una etapa en donde tengamos partidos ya no ideológicos, que las ideologías ya no son el pretexto para confrontarnos. Inauguremos la etapa de la concertación. Ya estamos en un partido con ese nombre. Cuando yo escribí el libro ni siquiera estaba conseguido hacer un partido político. Ya lo estamos haciendo, porque se ha generado gran interés en el país en entrar a la etapa de la concertación, donde ya no importa si tú eres de izquierda y yo de derecha, donde ya no importa si tú eres creyente y tú eres masón, donde ya no importa si uno es liberal y otro es conservador. Eso ya no debe de importar. Lo que debe de importar es que todos somos mexicanos y que todos tenemos el mismo derecho a vivir bien y la misma obligación de participar para que las cosas estén mejor. De una manera dependiente, a ver si este presidente me sale bueno, o este gobernador sale bueno. Esa cultura de estar esperando a que otros resuelvan, ya no más. Este país es nuestro. Y nuestra vida la vamos a vivir una sola vez, no la vamos a vivir otra vez, no tenemos otra oportunidad. Este país, o lo arreglamos nosotros, o no nos quejemos. Y los que ya tenemos hijos, o hasta nietos, como es mi caso, pues sería hasta injusto, como demasiado cómodo, quizás hasta irresponsable, que bueno, pues yo ya lo intenté, no lo logré, algo que mis hijos se encarguen, o mis nietos, qué cómodo. No, mientras tengamos aliento en la vida, tenemos el deber de trabajar por nuestro país. Y esta cultura política, o esta incultura política, estas prácticas que se reflejan en este libro, las quise plasmar así con crudeza, con realismo, para estimular el compromiso de los mexicanos, para que cambiemos la actitud dependiente, que cambiemos esta lógica de confrontación y decidamos unirnos en propósitos comunes. Amigos, vivimos en un país maravilloso, que no merece estar entre los países más violentos del mundo. No merecemos tener a las 10 ciudades más inseguras del mundo. No merecemos ser de los países con peor calidad educativa en el mundo. Somos el segundo país que más invierte en educación y de los que peor calidad educativa tienen, por culpa de una señora que recientemente le hicieron cambiar de domicilio. Somos un país que tiene un porcentaje altísimo de jóvenes. Ya quisieran los norteamericanos tener el porcentaje de jóvenes que tenemos nosotros, los europeos. En la juventud hay creatividad, hay energía realizadora, hay compromiso, hay infundia, hay ganas de hacer cosas. Y nosotros no hemos aprovechado a nuestros jóvenes. Somos el país número 1 en el mundo de jóvenes que ni estudian
ni trabajan. Más de 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, en primer lugar del mundo. Pero además tenemos otro tipo de jóvenes ninis, eso le dicen ninis, que ni estudian ni trabajan. Pero tenemos otros jóvenes ninis que los hemos propiciado nosotros, que sí estudiaron, que sí trabajan, que sí reciben un cheque, que estudian en Harvard, en Alemania, en Estados Unidos, pero que son ninis tal vez peor que los otros, porque ni participan ni les interesa participar por su país. Porque hemos creado una cultura política que hace que la gente diga, no, la política funciona. Y de lejos, no, la política es necesaria. Tenemos que identificarla, tenemos que enderezarla. Nosotros, participando, comprometiéndonos, involucrándonos. Entonces este libro, en última instancia, es lo que pretende. Darles elementos de justificación a los ciudadanos para decir, este país que es nuestro, nosotros vamos a enderezar. No voy a esperar a que lo haga Peña, o que lo haga el próximo gobernador que viene en Baja California, o a ver si el próximo alcalde de Mexicali me sale mejor que el que tengo ahora. No, pues tenemos que hacer nosotros. Tenemos que darnos cuenta que esto es una tarea de gobierno, es tarea de gobierno y de la sociedad de manera compartida. Esa es la propuesta, pues, final del libro, que espero me hagan el honor de darle una ojeadita, que compartan su opinión. Muchas gracias. Me gustaría, Temo Ávila, el candidato a gobernador del estado, me gustaría más que nada decirte lo mismo que le dije a Maquío cuando vino después de que ya había dejado de ser presidente de la Cámara, Canaco, ya no me acuerdo qué. ¿Por qué hasta que dejen el poder ustedes es cuando quieren integrar al pueblo con ustedes? ¿Por qué cuando tuvieron el poder, cuando estuviste en el PAN de presidente, por qué no hiciste todas esas propuestas tan bonitas que ahora nos quieres poner, hombre? Como le dije a Maquío, ya no es tu tiempo. Manuel, ya no es tu tiempo, ya te quitaron el poder, ya no lo tienes. Gracias. Siguiente, por favor. ¿Alguna pregunta? Adelante. Mi nombre es Abraham Sánchez Navarro, Manuel Espino. Primero quiero preguntarte, como ciudadano, mientras que el libro se llama El Poder del Águila, no tengo nada que observar como ciudadano constitucionalmente mexicano, ya que si se llamara La verdadera historia de la Revolución Mexicana y la verdadera historia de la independencia, tendría que hacerte muchas preguntas. Y en lo relativo a tu versión y tu contenido, estoy totalmente de acuerdo en un gran por ciento que nuestra historia nos ha enseñado y un por ciento mínimo que lo veo lleno de teorías y de comentarios que esperemos ser sustentados con la base en la cual tú la plasmaste. Eso es como ciudadano. Y como persona que fue forjado y que fue como en la historia de la revolución y que fue estudiante de escuelas públicas. Si quieres otra pregunta, otro comentario. A mí me gustaría decirte que respeto mucho el contenido de tu libro y por eso vine aquí a escuchar y después con mucho gusto lo voy a leer y en otra ocasión que hubiera oportunidad, que pudiera haber una segunda oportunidad de encontrarnos para hablar sobre el contenido de tu libro. Muy bien, muchas gracias. Comento estas dos participaciones, les agradezco mucho, Temo Ávila. Déjenme pongo de pie. Para estar más cómodo. En mí no cabe la pregunta de por qué hasta ahora, por qué no he dejado de trabajar por mi país. Y cuando fui presidente del PAN, hice lo que ningún panista quiso hacer. Hubo un momento en que todos los días en los periódicos nos ponían una... Yo no era presidente del PAN, todavía era secretario general del PAN a nivel nacional. Y todos los días nos reclamaba la gente y los medios hacían escarnio de nosotros y los comentaristas de radio y televisión también. Porque había una señora que quería ser presidenta de la República y nadie decía nada. Nadie. Y todo el mundo se quejaba en contra. Había funcionarios del gabinete presidencial que se quejaban
pero cuidaban primero la chamba. Había dirigentes del partido que se quejaban, pero cuidaban su proyecto político. Había muchos personajes del partido que en los cafés decían cómo se le ocurre a la señora Marta Sagún querer ser candidata presidencial, pero también no salía de la mesa. Hasta que un día, en Los Pinos, a donde yo iba cada 8 días, a una reunión con el presidente del PAN, José y yo, los senadores parlamentarios que también siempre se quejaban. Y un día, después de una intensa reunión con el presidente, donde abordábamos los temas de la coyuntura, donde hacíamos propuestas de qué hacer en un tema o en otro, ya se estaba diciendo, bueno, la siguiente semana abordamos el tema tal y aquel para que traigamos información, en fin. A ver, perdón, yo quiero, antes de que se termine la reunión, pues poner un tema sobre la mesa. Llevamos semanas, ya meses, con un tema que es incómodo para el país y para el partido. Me van a preguntar lo que yo voy a preguntar. Tal vez ya se definió, y en una salida yo al baño a consultar el celular, a lo mejor me perdí de algo. Yo sí quiero que no nos vayamos sin ya tener un criterio claro de cómo abordar el tema de la candidatura presidencial de la señora Marta. Porque lo tenemos que parar. La presidencia no se hereda, no es dinastía familiar. Anotado sobre la mesa, bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene. Y se acabó la reunión. Y la siguiente reunión ya no fui convocado. Y la siguiente tampoco. Y la siguiente tampoco. Y la siguiente tampoco. Y empecé a recibir una serie de presiones. Que dije, sí, pues no. O sea, si siempre luchamos contra eso, ahora resulta, ni un presidente de la República permitió que un familiar fuera presidente. Y estuvimos a punto de que sucediera en el periodo de Fox. Yo lo paré. Y le dije al presidente del partido, yo no soy tu secretario, soy el secretario del partido. Y si tú no lo dices, yo lo voy a decir públicamente. Porque voy a ser la voz de miles de mexicanos y de miles de panistas. Hice una rueda de prensa y dije, la señora no puede ser candidata. Y le pido que decline públicamente su intención. Pues no es hasta ahora. Lo hice en su momento. Y enfrenté el poder presidencial. Yo no me asumí como parte de un partido subordinado al presidente. Y después, en contra de Fox y de Marta, fui a buscar la presidencia del partido y le gané a su candidato. Y como presidente del partido, tuve que forcejear a veces con el poder. Y cuando llegó Calderón, peor, ese sí, peor. Ese traía un gen autoritario terrible y yo lo enfrenté abiertamente. Porque yo no estuve de acuerdo que hiciera complicidades con Beltrones, con el Bester Gordillo, con Carlos Romero de Champs, porque eso afectaba al país. Y cuando me expulsaron del partido, me acusaron de exceso de libertad de expresión, porque le reclamaba al presidente su guerra fallida contra el narcotráfico. Porque la estrategia no era así, tenía que ser de otra manera. Y hubo muchas propuestas que muchos le hicimos, o que muchos le hicieron, de cómo enfrentar ese tema, y no así. Se invirtió 7 veces más en el combate al crimen organizado en los últimos 6 años. 7 veces se incrementó el gasto contra el crimen organizado, y sin embargo el problema se incrementó también 3 veces. Se multiplicó. Y tampoco muchos países, ahora lo están diciendo. Ya es muy fácil. Ya está en Harvard. No, sí, Calderón. Y en su momento, ¿por qué no lo hicieron? Entonces, con todo respeto para Temo Kabila, a mí no me queda exacto. Cuando estuve en la presidencia del PAN, lo hice. Nunca toleré las inconsistencias o incongruencias de muchos. Cuando el secretario de Gobernación en turno, cuando lo fue Juan Camilo Murillo, y que se supo de que le dio 128 contratos de Pemex a su familia, se lo reclamé en su cara y lo reclamé en público. Y me decía, es que lo permite la ley. Sí, le dije, hay cosas que permite la ley, pero las prohíbe la decencia. Tú no puedes usar el poder para darle contratos legales a tu familia. Vas contra el discurso que siempre esgrimió el PAN. Ya pasó mi tiempo, eso lo decido yo, nadie más. Mi tiempo se termina cuando yo me muero. Y cuando yo me muera, ya no podré hacer nada por mi país. Pero mientras esté aquí, aunque sea con señas, trataré de hacer algo por México, ya lo estoy convocando. No,
Si alguien piensa que ya no es su tiempo, eso es muy respetable. Pero también me parece que es muy cómodo. No, yo ya lo hice, yo lo intenté, ya. Manuel, nada Dos. más. Bueno, ya con respeto. Te agradezco tu buena explicación, excelente explicación, y ojalá que eso mismo que hiciste, que dices que hiciste, lo hicieras ahora con el presidente Peña Nieto, con lo que está pasando, ¿eh? Sí, sí, Ojalá no, sea la voz de México. Y lo vamos a hacer. Ahorita por lo pronto, al presidente Peña Nieto, diciendo candidato, le dijimos, aquí está un plan para el país. No, sí, me gusta, no que no te guste, comprométete públicamente y lo comprometimos. Hoy por lo menos puedo decir que Peña Nieto está tratando de honrar ese compromiso con cosas que está haciendo. Está tratando por lo menos de enfocar al país hacia esa dirección que se comprometió. Yo le aplaudo lo del respeto, que fue cómplice de Calderón de muchas maneras, que la solapó, que la protegió, y este hombre por lo menos ya, espero que no sabe vendetta política. Ahí está también Desarnado, ahí está también Patricia Flores, ahí está también Carlos Romero de Champs, la lista es larga, ahí está el exgobernador de Coahuila, ahí está el exgobernador, Joel Ayala. muchos. O sea, espero que la acción siga, para que no quede esto registrado simplemente como un revanchismo político. Y de Abraham, pues agradezco los comentarios, están sustentados, se citan fuentes, están sustentados también en el análisis y en la experiencia personal, el argumento en las páginas, y entonces no es mi versión. Insisto, puede no gustarnos nuestra historia, pero es nuestra historia y no hay que disimularla. Creo que, o más bien espero que cuando lean el libro, cuando leas el libro, Abraham, tengamos la posibilidad de comentar su contenido a posteriori. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Manuel Espino, pues realmente te felicito por tu libro. Realmente se necesita pues otro tipo de visiones de nuestra historia. La historia la dicen por ahí los grandes hombres, historia oficial, pero también se necesita la historia, la visión de los vencidos. En ese sentido, aunque tú no eres un analista, y se me hace muy correcta tu posición, sobre todo de donde vienes, ¿no? Del partido que dijiste, tu ideología, en fin, tu interpretación de la historia. Dices tú, Hidalgo es un asesino. Pues, ¿cuál de nuestros héroes no lo ha sido? Con esa visión. Pero otra visión que te dice, bueno, se justifica. ¿Quién va a permitir que le quiten el poder, que afecten sus intereses sin defenderlos hasta la muerte? Y quien lucha por lograr tumbar ese poder, te tiene que convertir también, ahora sí que tiene que haber víctimas. En ese sentido, se justifican de alguna manera los muertos. En la lucha contra el narcotráfico, lo hemos visto, justifican los muertos, ¿no? ¿Cuántas víctimas no ha habido? Con esa visión tuya, pues Felipe Calderón debe ser juzgado por ser un asesino, ¿no? También quiero comentarte que a ti se te acusa de ser del yunque. Quisiera que nos aclararas esa situación. Por otra parte, tú denunciaste que fuiste amenazado por el gobierno de Felipe Calderón, que temías por tu vida. Quisiera también que nos explicaras al respecto. Nosotros vemos que en el gobierno de Calderón se creció un presupuesto los 2 últimos años como nunca en la historia de México, ningún presidente lo había ejercido, 7.100.000.000.000 de pesos, 7 billones, mientras le aumentaron los pobres en 12 millones en su sexenio. Un gobierno ineficaz del PAN. Pues todo esto quisiera que nos dieras alguna explicación. Decías tú el asesinato de Colosio, que fuiste analizando muy bien el asesinato de Villa y de otros. Esto, bueno, está pelón, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de tu investigación también llegaste ahora a lo cerca del asesinato de Fernando Colosio, el magnicidio. Hay varias preguntas al respecto, quisiera que nos contestaras algunas. Gracias. Bueno, muchas gracias.
el tema sabroso del yunque. Miren, vale la pena conocer los antecedentes de estos grupos secretos o clandestinos o semisecretos que han surgido en la vida de nuestro país, que han estado vinculados o a los grupos liberales masónicos o a los grupos vinculados a la iglesia. Que la lucha política se ha dado a través, a veces, de estos grupos, que no operan de manera abierta. En los años 70 estuvieron muy fuertes las disputas de estos grupos todavía en México entre sí. Y en aquel tiempo se comenzó a percibir su presencia en los partidos políticos, hablando de los 70. Yo ingresé al PAN en el 78 y cuando ingresé ya estaba esa disputa también en el PAN, de los tecos y el yunque. Y era muy fácil recurrir a la etiqueta, decir, este es del yunque, este es del muro, este es teco. Era como peyorativo, era como decir, este opera clandestinamente, en el secreto. Y yo provenía de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, donde también llegó a haber presidencia de estos grupos. Pues, cuando yo comienzo a participar en el PAN, al poco tiempo, pues empezaba a ocupar algunas responsabilidades y les incomodaba decir, no, este es del muro, o este es teco, este es del yunque. Que se supone que son ultraconservadores, de derecha, ultraderecha, muy sometidos a la jerarquía de la iglesia. No es mi caso. No es mi caso. Yo, en muchos aspectos, soy más liberal que los liberales. Por eso soy más de izquierda que los que se dicen de izquierda. ¿Por qué? Porque reconozco que todas las formas de pensamiento son válidas y bienvenidas. Y lo mismo reconozco que tiene derecho a pensar, a opinar y a vivir bien, y que su vida viva bien, un empresario que genera empleo, o el líder de una comunidad gay, que también puede ser padre de familia, y que también merece que sus hijos tengan buena educación. Y que lo que cada quien es y lo que cada quien piensa se respeta, como si me hago respeto a lo que yo soy y a lo que yo creo. Y asumo que son tan mexicanos como yo, y que ellos como yo tenemos el derecho de participar y de juntos resolver los problemas que son comunes. El problema de la violencia, la amenaza del secuestro, lo mismo debe preocuparle al líder empresarial que al líder popular, al que es gay que al que es cura, al que piensa de izquierda o de derecha. Entonces, cuando pones por delante los derechos humanos, aprendes a respetar las formas de pensar de todos. Eso no es lo que se dice que son los derechos. Entonces yo con eso ni me identifico. Y cuando estaba en el PAN decía, no, es que Manuel Espino encabeza la corriente del yunque. Bueno, pues cuando empezó la persecución en mi contra por los reclamos que hice, yo nunca había los del yunque detrás de mí defendiéndome. Ahí sigue. Los no, del yunque para nada. Bueno, alguna vez me preguntaba una rueda de prensa, que no temen por su vida, bueno, todos tememos por la vida, pero no por temor la voy a arreglar. ¿Cuándo pasó eso? Fue, alguna vez me quisieron secuestrar a uno de mis hijos. Entonces ya eso te dice las aguas, ¿no? Alguna vez tuve que cerrar una empresa porque me secuestraron a un socio. Se murió la empresa, pero rescatamos al socio. Pero estos comentarios los hice un día. Después de estar yo diciendo que la lucha de Calderón contra el crimen organizado es una guerra homicida, no solamente una guerra fallida, es homicida. ¿Por qué? Porque sigue aplicando a sabiendas de que va a generar muertos. Yo trabajé 17 años en el tema de seguridad, fui presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, fui secretario de la Comisión de la Defensa, he organizado foros internacionales, asesoramos al presidente Uribe en Colombia en temas de seguridad. Sé del tema, aunque sea un poquito, y llegué a opinar que esta lucha, yo reconocía la valentía de Calderón, pero no la forma en que lo estaba haciendo, y decía los porqués. Bueno, hasta escribí un libro, un segundo libro se llama Estrategia para la Paz Justa, que lo hice para Calderón, con propuestas.
Porque me decía, es que nada más criticas la estrategia, pero no propones nada. ¿Cómo no? Aquí está la propuesta. Y ya la tiene el presidente en sus manos. Pues estaba tan incómodo yo con el presidente que un día que yo estaba en mi casa, entra uno de mis hijos asustadísimo a mi recámara y me dice, papá, se metieron los soldados a la casa. ¿Cómo que se metieron los soldados a la casa? Sí, aquí están, aquí en el jardín. Caray. Y salgo y sí, allá había como 40 soldados armados. Y, ¿qué se les ofrece? Sin una orden de un juez, sin nada. Lo reclamé públicamente, me quejé. Fui a meterme a la Secretaría de Defensa Nacional, hablé con el general secretario. Fue un error. ¿Cómo que un error? O sea, ¿en qué consiste el error, general? En esa casa han estado 2 presidentes y un candidato presidencial. Yo no pretendo que todo el mundo sepa dónde vivo, pero supongo que ustedes, el ejército, tienen registro de quién vive ahí, porque ahí estuvieron 2 presidentes y un candidato. Ahí estuvo Fox presidente, Felipe Calderón candidato y Calderón presidente. Entonces me preocupa, si el error es que no saben quién vive ahí, me preocupa con que no tienen registro de eso. O si el error es sabiendo quién vive ahí, será eso. Oiga, si eso pasa con alguien que fue dirigente nacional del partido que gobierna, ¿qué puede esperar un ciudadano que se le mete un soldado a su casa? Sí. Y yo no estoy, me vine a quejar, no me dejaba entrar, me metí. Ayer estuvieron los soldados en mi casa, se metieron sin permiso de nadie y me vengo a meter a la Secretaría de la Defensa sin permiso de nadie. Y al final me dice, bueno, pues mire, usted disculpe, sabe que pues se cometen errores y aquí se obedecen órdenes. Si yo soy general de 4 estrellas, soy general brigadier, tengo 50 años en el ejército, pero no dejo de ser soldado. Y le dije eso, dijo yo, porque nadie me dijo todo. Porque usted, como secretario de Defensa, a usted le obedecen todos los soldados en este país, pero usted nada más recibe órdenes de uno. Dice, qué bueno que ya me está entendiendo, licenciado. Entonces, sí, porque yo sabía de muchas cosas sucias que estaban pasando en el gobierno y las reclamaba. Pues era un intento de inhibir, de amedrentar, de intimidar. Bueno, sí dije, sí temo por mi vida. O sea, nadie quisiéramos poner más porque sí. Sepan que se sospechaba que Salinas estaba detrás de la muerte de Colosio. Eso fue Vox Populi. Pero nunca se llegó a esclarecer el crimen hasta la fecha. Acuérdense que luego se llegó a sospechar que había 2 o hasta 3 abortos. La manipulación de las huellas, de las pistas, de los indicios, las fue a manipular el gobernador de Sonora, Manuel Beltrán. Era gobernador aquí, Ernesto Rufo. Eso es historia, pero nunca se llegó a esclarecer. Entonces yo no tengo una versión fundamentada de quién mandó matar a Colosio. Simplemente cité, como cité el caso de lo que se decía cuando mataron a Álvaro Obregón. Se dice que está, pero no saber, se dice que cállese por usted, se dice, pero nunca se esclareció. El caso de Obregón, la manipulación fue tan rápido del gobierno, se levantaron el cadáver, se lo llevaron al anfiteatro, estaba ahí, con los reporteros, se anduvieron haciendo notas, y las notas las empezaron a sacar de la redacción de los periódicos esa misma noche, porque había notas que decían que daban cuenta de que el cadáver de Obregón tenía 18 orificios de bala. Y el revólver que traía León Toral era de 6. ¿Ves qué pasó? Pues ahí entre el alborón que no pasó aquí, dijo, pues ahora es la mía. Por si queda vivo. Lo analice y vea la posibilidad de que se corrija los textos de primaria, secundaria, para que no se sigan engañando a las nuevas generaciones. Pues no lo tenía pensado, pero se lo voy a dar. Buena sugerencia, lo voy a mandar. De parte de Carlos, ¿qué le voy a decir? De poder realizar esta secuela de
un evento tan importante y valorando la extraordinaria presencia de este núcleo preocupado por los aconteceres de nuestra nación, reconociendo y valorando al autor del libro que nos haya compartido su visión de la historia y la política de acuerdo a las percepciones que se tienen, donde nos invita a una crítica y a una autocrítica que al desarrollarse seguramente habrán de llevarnos a coincidir con un personaje que a mí en lo personal me ha llamado la atención, el doctor Velasco, quien dice: lo que honra a un hombre es la actividad que realiza en favor de los demás, no lo que sabe y mucho menos lo que tiene, sino la capacidad de servir a sus semejantes. Dicho eso, reconozco en este extraordinario auditorio, en el autor del libro, su participación, su aportación a la historia y política de esta nación. Lo anterior, les ruego, vamos a proceder a la clausura. Muchísimas gracias. Siendo las 21:13 de este día 13 de marzo del 2013, declaramos clausurado este extraordinario evento. Felicidades. Buenas noches. Terminamos por el día de hoy. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Tribuna de Enfoque, debate ciudadano, periodismo independiente comprometido con usted. Hasta la próxima y gracias.